Saludos, querido maestro y compañeros de clase. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está compuesto por Sanmi Sánchez, Carla Lora, Verónica Blanco, Emmanuel Peguero, Angerly Duarte y su servidora Luz María Gómez Bonifacio. Nuestra práctica está basada bajo el tema la separación de compuestos mediante cromatografía en columna. Dicha práctica tiene como objetivo separar los compuestos orgánicos con la ayuda de la técnica cromatográfica en columna. Teoría: cromatografía, la cual se ha convertido en un nuevo método de separación de mezclas de sustancias, principalmente cuando están disponibles en pequeñas cantidades. Este método es muy útil cuando los componentes de una mezcla tienen casi las mismas propiedades físicas y químicas y por lo tanto no pueden separarse mediante otros métodos habituales de separación. El término cromatografía significa escritura en color. En griego, cromatos, color, y grapos, escrito. Fue descubierto por Mikhail Steph en 1906. Los métodos de separación en cromatografía se basan en la distribución de los componentes en una mezcla entre una fase fija, la cual se conoce como estacionaria, y una móvil, conocida como móvil. La fase estacionaria puede ser una columna de absorbente, un papel, una fina capa de absorbente sobre la placa de vidrio, etc., a través de la cual avanza la fase inmóvil. La fase inmóvil puede ser líquida o gaseosa. Cuando una fase estacionaria sólida se toma como columna, se conoce como cromatografía en columna, la cual es uno de los métodos más útiles para la separación y purificación tanto de sólido como de líquido. Esta es una de las técnicas sólido-líquido en la que la fase estacionaria es sólida y la fase inmóvil es líquida. El principio de la columna cromatográfica en columna se basa en la absorción diferencial de las sustancias por el absorbente. Los absorbentes habituales empleados en la cromatografía en columna son sílice, alumina, carbono cálcico, fosfato cálcico, magnesia, almidón, etc. La selección de disolventes se basa en la naturaleza tanto del disolvente como el de absorbente. La velocidad a la que se separan los componentes de una mezcla depende de la cantidad del absorbente y la polaridad del disolvente. Si la actividad del absorbente es muy alta y la polaridad del solvente es muy baja, entonces la separación es muy lenta, pero da una buena separación. Por otro lado, si la actividad del absorbente es baja y la polaridad del solvente es alta, la separación es rápida, pero solo da una mala separación. Es decir, los componentes separados no son 100% puros. El absorbente se hace en suspensión con un líquido adecuado y se coloca en un tubo cilíndrico que se tapa en la parte inferior con un trozo de lana de vidrio o un disco poroso. La mezcla a separar se disuelve en un disolvente adecuado y se introduce en la parte superior de la columna y se va a pasar a través de una columna. A medida que la mezcla desciende por la columna, los componentes se absorben en diferentes regiones dependiendo de la cantidad de absorción. El componente con mayor poder de absorción será absorbido en la parte superior y el otro será absorbido en la parte inferior. Los diferentes componentes se pueden desorber y recolectar por separado, agregando más solvente en la parte superior, y este proceso se conoce como se conocen como elusión. Es decir, el proceso de disolución de los componentes del absorbente se llama elusión y el disolvente se llama eluyente. El componente debidamente absorbido se eluirá más rápidamente con el otro. Las diferentes fracciones se recogen por separado. La distalación
o evaporación del solvente de las diferentes fracciones da los componentes puros. Las fuerzas intermoleculares, que varían en fuerza según su tipo, hacen que las moléculas orgánicas se unan a la fase estacionaria. Cuanto más fuerte es la fuerza intermolecular, más fuerte es la unión a la fase estacionaria, por lo que más tiempo tarda el compuesto en atravesar la columna. El enlace de hidrógeno intermolecular está presente en el ortonitrofenol. Esto se debe a la naturaleza polar de los enlaces OH, que pueden resultar en la formación del enlace con hidrógeno dentro de la misma molécula, pero con el paranitrofenol es posible que el enlace de hidrógeno intermolecular entre los átomos de hidrógeno y oxígeno de dos moléculas de paranitrofenol diferentes. Como resultado de los enlaces de hidrógeno intermoleculares, el paranitrofenol experimenta una asociación que aumenta el peso molecular, por lo que disminuye la velocidad. Paranitrofenol con enlaces de hidrógeno intermolecular. Aquí lo podemos observar. También tenemos el ortonitrofenol con enlaces de hidrógeno intermoleculares. Aquí también lo podemos observar. Riesgos a la salud de las sustancias a utilizar en el experimento. La gel de sílice es considerada como un producto no tóxico, pero todas las bolsas dicen no comer. Esto porque simplemente no es un alimento. Sin embargo, puede ser peligrosa si un niño traga una bolsita, ya que puede atorarse, impedir la respiración y causar asfixia. Éter de petróleo R63. Posible riesgo de daño al feto. R65. Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. R66. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Las sustancias con frases asociadas, en este caso R63, están en la lista negra clasificadas como tóxicas para la reproducción. Nitrato de petróleo. Los nitratos son de interés en la salud porque convierten la hemoglobina en la sangre a methemoglobina. La methemoglobina reduce la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre. Como resultado, las células no tienen suficiente oxígeno para funcionar adecuadamente en el organismo. A esta condición se le llama metahemoglobinemia. Diclorometano. La exposición a la sustancia durante cortos espacios de tiempo puede provocar en contacto con la piel enrojecimiento, sensación de quemazón y quemaduras profundas graves en los ojos. Su ingestión puede originar fenómenos de aspiración dentro de los pulmones, pudiendo llegar a originar neumonitis química. Ortonitrofenol. Respirar nitrofenol puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos o falta de aire. A altos niveles puede interferir con la capacidad sanguínea de transportar oxígeno, causando dolor de cabeza, fatiga, mareo, piel y labios azulados. Metahemoglobinemia. Paranitrofenol. Efectos de exposición de corta duración. La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia puede afectar a la sangre. Esto puede dar lugar a formación de methemoglobina. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Objetivos generales. Conocer el método de la cromatografía en el laboratorio para la separación de compuestos orgánicos.
Determinar los componentes orgánicos presentes en una muestra. Utilizar los métodos de separación para caracterizar algún tipo de mezcla. Objetivos específicos. Conocer conceptos cromatográficos. Separar los compuestos orgánicos con la ayuda de la técnica de la cromatografía en columna y observar y estimar de manera correcta el tiempo que tarda cada proceso para optimizar la separación de la mezcla. Materiales y equipos. Entre los materiales que se utilizarán para la creación del experimento tenemos columna de vidrio, un soporte, un tapón de lana, el Meyer, una probeta, un embudo, un platillo, una varilla de vidrio, un evaporador rotativo, una espátula, un embudo de gotero, papel de pesar. Entre los reactivos utilizados en el experimento tenemos gel de sílice, éter de petróleo, nitrato de petróleo y por último diclorometano. Procedimientos. Primero, la preparación de la columna. Coloque la columna en un soporte de anillo en posición vertical. Se empuja un tapón de lana de vidrio hasta el fondo de la columna. Prepara una suspensión de gel de sílice con un disolvente adecuado y vierta suavemente en la columna. Abra la llave de paso y deje que salga un poco de disolvente. La capa de solvente siempre debe cubrir el absorbente. De lo contrario, se desarrollarán grietas en la columna. El segundo paso, agregar la muestra a la columna. Disuelva la mezcla de la muestra en una cantidad mínima de disolvente, éter de petróleo. Elimine el solvente colocando la mezcla en un ratavapor a baja temperatura. Coloque el polvo seco en un trozo de papel de pesar y transfiliarlo a la parte superior de la columna a través del embudo. Desarrollo del cromatograma. Coloque un embudo de goteo lleno de éter de petróleo en la columna. Agregue éter de petróleo continuamente desde el embudo hasta la parte superior de la columna. Abra la llave de paso con cuidado. Los componentes de la mezcla corren por la columna formando dos bandas amarillas separadas. Cuarto y último paso, recuperación de los constituyentes. Continúa haciendo correr el éter de petróleo hasta que ambas bandas se diluyan por separado. Recoja los componentes de dos matrices RP diferentes. Primero se obtiene el otro nitrofenol seguido del paranifrofenol. Evapora el solvente colocando la mezcla en un evaporador rotatorio. Empezaremos con la preparación. Colocaremos en la columna en el soporte en posición vertical. Colocaremos también el tapón de lana y lo llevaremos al fondo de la columna. Y pasamos a preparar una suspensión de gel de sílice, utilizando algunas cucharadas del mismo gel. Y también utilizando un disolvente adecuado. Pasamos a revolver y a colocarlo en la columna de forma cuidadosa y muy suavemente con ayuda de un embudo. Abrimos
la llave y sacamos un poco del disolvente. Ahora pasamos a preparar otra mezcla con éter de petróleo y nitrato de petróleo. Utilizamos titocluro de metano, pasamos a juntar, a colocarle silicio de gel o gel de silicio, como quieran llamarle, y pasamos a revolver. Al tener una mezcla uniforme, lo colocamos en un trozo de papel de pesar y lo pasamos a la parte superior de la columna, ayudándonos de un embudo. Colocamos otro tapón de lana y lo bajamos hasta el final de la mezcla. Colocamos un embudo con éter de petróleo en la columna. Colocamos en la parte superior de esta y abrimos suavemente el paso para que éste caiga sobre la mezcla anteriormente preparada. Estos dos van a correr por la columna formando dos rayas de diferentes colores. Las separamos. En el primero va a salir el nitrofenol y en el segundo el paranifotrenol. Después de esto, vamos a evaporar estas mezclas colocándolas en un evaporador rotatorio. Encendemos y esperamos. Vertemos en un platillo y colocamos la siguiente mezcla. Volvemos a hacer el mismo proceso de colocarlo en el evaporador rotatorio. Y este también lo colocamos en un platillo. Aquí queda comprobado y realizado la separación de las mezclas. Separación de compuestos por cromatografía de columnas. Gracias.